Hola, buenas, querida audiencia. Este es el último capítulo de En el Medio hasta próximo aviso. Prometimos siempre hablar de libertad de expresión y no podíamos terminar la temporada sin traer a la mesa este caso. El asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, sucedido en el Cauca en el 2020. ¿Quién lo mató? ¿Qué pasó? Aquí empieza En el Medio. Liz es uno de los 165 periodistas asesinados en Colombia y también uno de los 2 periodistas asesinados en 2020 en el sur del país, y un caso que, como la mayoría, registra pocos avances en el proceso de justicia. Un equipo periodístico investigó con mucho detalle lo que sucedió, analizó las ondas de sonido, trianguló la posición de los actores, y 2 de ellos son precisamente mis invitados de hoy en Mesa Capital. Hola, Tania Tapia, ¿cómo estás? Bien, María Paula, muchas gracias. Tania es periodista e investigadora del caso. Y también Diego Forero, que participó junto con otras personas de este equipo, periodista y realizador audiovisual. Bienvenido a Mesa Capital. Muchas gracias, María Paula. A ustedes por estar aquí hoy y ayudarme a contarle a la audiencia cómo sucedió esta investigación y a que podamos ver un poco de este video que ustedes han construido con la ayuda de Bellingcat y como parte también de los contenidos de 070, una revista digital de la Universidad de los Andes, que también varios de sus periodistas han pasado por este espacio y nos han contado de las investigaciones que en parte luchan contra la censura. Para ponerlo en contexto, veamos un inicio para ubicarnos en el lugar y en los hechos y poder empezar a hablar un poco del detrás de bambalinas de esta investigación periodística. Veámoslo. El ejército acaba de retirarse, pero los disparos siguen sonando. Quien graba sigue a los soldados, no huye. Es Abelardo Liz, un periodista indígena que segundos más tarde grabará su propia muerte. Sucedió el 13 de agosto de 2020 durante el desalojo de cientos de indígenas que ocupaban unos terrenos propiedad de un ingenio azucarero en Corinto, en el norte del Cauca. Los indígenas aseguran que Abelardo fue asesinado por el ejército, pero el ejército lo niega. Es de resaltar que las tropas del Ejército Nacional nunca accionaron sus armas de dotación en contra de la comunidad indígena. Además, aseguran que solo abrieron fuego para responder a un ataque de grupos disidentes de las FARC. 3 años después, la investigación por el asesinato de Abelardo Liz sigue sin resolverse. Volvamos sobre solo los actores que acaban de nombrar. Está el ejército, está la policía, están las personas indígenas de la región, están en un ingenio azucarero o en terrenos de un ingenio azucarero, y entre además los comuneros pues está Abelardo, que es comunicador. Hablan de disidencias de las FARC, es decir, ahí está, no sé, en acción cuántos, y eso en parte hace más complejo este caso. Pero volvamos a cómo llegan ustedes como periodistas a investigar a Abelardo Liz. Okay. Pues esta fue una historia que conocimos a través de la Fundación para la Libertad de Prensa. Nosotros conocimos el caso porque sabíamos que ellos estaban revisando qué había pasado y por eso fue que nos interesamos. Y hay después un equipo de 070 en el que estaba Tania, que ahora puede contar un poco más de eso, acompañó una diligencia de la Fiscalía en Corinto revisando lo que había pasado en ese momento. Sí, y esa diligencia pasa, digamos, 2 años después de los hechos, que también me parece que es como muestra un poco los tiempos también como de investigación y de la justicia, etcétera. Y fuimos con una colega, digamos, a recoger toda la información, que algo que ha sido muy valioso para esta investigación fue que había mucho material audiovisual y por eso lo pudimos hacer así y por eso también pudimos como investigar lo que había pasado, porque digamos que el medio, aunque ellos lo llaman tejido de comunicación, que está en Corinto, son comunicadores indígenas que se encargaron muy conscientemente de conservar todo este archivo y lo guardaron. Entonces también la idea un poco de ir a Corinto fue recoger todo este material y recogerlo a la par de los testimonios de las personas que habían estado allí, ¿no? Ese fue como el primer acercamiento que, digamos, pasó en 2022, en una época también que, digamos, en comparación a cómo está la situación de seguridad hoy en la zona, pues se podía ir, digamos. Hoy ahorita ya es otra cosa en términos de seguridad.
así fue como empezamos a acercarnos a la historia. Una historia que sucede en el Cauca en la pospandemia, es 2020, y que no siempre se registra en los medios de comunicación. No la muerte de Abelardo, sino los procesos de liberación de la madre tierra, como lo llaman las comunidades. Y si en este proceso suceden encuentros o combates, tal vez menos, aunque en Corinto, aunque en esos lugares, se han registrado en los medios nacionales históricamente enfrentamientos de grupos armados ilegales y de la fuerza pública. Sin embargo, no es fácil entender las dinámicas que suceden en ese territorio con las comunidades que reclaman la posesión de la tierra y, por otro lado, con el gran poder que acumulan las empresas que tienen ahí presencia, con toda la caña de azúcar que rodea ese departamento y el vecino. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de reconstruir ese caso? Pues es que hay como retos o dificultades técnicas, pero también hay otras periodísticas. Creo que principalmente lo que nos encontramos es que a pesar de que había mucho material audiovisual y por las anteriores investigaciones que había hecho 070 con Bellingcat, estábamos acostumbrados como a hacer un análisis como de la imagen y ver lo que pasaba. Pero a pesar de que había 16 videos que reconstruían como los 67 segundos en los que pasó como el grueso del tiroteo y en el momento en que Abelardo pues, es impactado por la bala, lo que nos dimos cuenta es que esos videos decían muy poco, mostraban muy poco en imagen. Y ahí fue cuando tuvimos que empezar como a preguntarnos si el sonido efectivamente era un recurso para empezar a hacer este análisis. Eso fue como uno de los principales, ¿no? Sí. Y pues digamos, como dificultades periodísticas, yo creo que tiene que ver con precisamente lo que decías ahorita de todos los actores que hay en este conflicto por la tierra en el Cauca, ¿no? Y pues como todo también es, digamos, empezar un poco a contrastar las versiones de un lado y del otro. Entonces el ejército diciendo, no, es que en realidad había disidencias, y la comunidad indígena diciendo, aquí no. Pues los que fueron como claramente los agresores fue el ejército, y empezar a encontrar esas pistas en un video que además no era tan evidente como en imagen que era lo que había pasado, ¿no? Más todo esto, más los enfrentamientos por la tierra, que desde los actores, digamos, desde la fuerza pública se reconoce o se lee que lo que hacen las comunidades indígenas es ilegal, porque hay propiedad privada como firmada sobre esas tierras a estos ingenios azucareros. Entonces sí es como muy complejo por todo lado, como entender, como que sí fue un escenario, digamos, en el que sí se sintetizaban muchas de las complejidades del territorio y de los enfrentamientos violentos en el Cauca. Tú hablas de 67 segundos, es decir, es 1 minuto y medio largo en el que pasa todo. Hay imágenes, pero no son iguales a las de Dylan Cruz o a otros casos urbanas, como con muchos más elementos en el video que le permitan a uno lo que vamos a ver, y vamos a ver algunos extractos, pero si quieren verlo todo pueden ir a YouTube y ahí lo encuentran. Pues pasan en un terreno que está lleno de pasto largo, que es todo más o menos igual para un lado y para el otro, un terreno lleno de tierra. Sin embargo, es muy interesante cómo cuadro a cuadro uno, a través que va viendo el documental, descubre cosas, como le quitan un cuchillo, ¿no? Eso claro. Sucede en el detalle de una investigación que se da cuando un equipo como el de ustedes se sienta y lo hace, ¿no?, detenidamente. Seguramente los comunicadores indígenas tenían estos videos, pero no habían reparado en ellos de esa manera. Los tenían en sus celulares, habían visto el grueso, que era dónde estaba Abelardo, dónde estaban las otras personas que son heridas ese día también, pero no se habían detenido a mirar el tipo de armas que tenía el ejército, que es, creo yo, una de las cosas que mejor explica el video. Pero para entender también quién murió ese día y por qué estamos hablando de libertad de expresión y de censura en el Cauca, veamos un poquito de Abelardo Liz. Ese día los militares estaban divididos en 2 pelotones, Águila y Buitre, el primero al mando del sargento viceprimero Carlos Álvarez Rodríguez. El pelotón Águila vigilaba el desalojo desde la zona conocida como Las Pirámides, a unos 800 metros de distancia de este camino. Hacia el mediodía el operativo de desalojo terminó, y el pelotón Águila inició su retirada hacia esta dirección. Según sus propias declaraciones, se desviaron en este punto hacia el interior del terreno,
después de que unos 50 indígenas bloquearon su paso. Pero los indígenas aseguran que el ejército se desvió en un acto de provocación. Nada de esto se puede confirmar, pues no hay registro de ese momento. El otro pelotón del ejército estaba acá, junto a la policía y el SMAT. Inmediatamente después, este video muestra a los 21 soldados del pelotón Águila que descienden haciendo este recorrido, rodeados de indígenas que los insultan y empujan. Cuando llegan a este camino, algunos indígenas les bloquean el paso, dividiendo al grupo. 12 soldados logran cruzar y otros 9 son cercados. Este hombre parece robar un cuchillo a este soldado que permanece en el grupo de atrás. Algunos indígenas rodearon y amenazaron a los soldados con machetes. Este hombre agarró el fusil de un soldado y forcejeó con él. Es José Ernesto Rivera. Él y Abelardo Liz serán heridos de muerte en el próximo minuto. Uno tal vez se impresiona de ver que son imágenes además muy tranquilas en medio de todo, es decir, no es un combate como uno pueda imaginarse que sucede, que los hay, es una caminata de gente que se encuentra en un territorio y aún así todo se puede salir de control y en pocos segundos terminar dos de las personas que estaban allí en el video presente muertas. Pero dije antes que habláramos un poquito de Abelardo Liz porque él es comunicador del tejido de comunicación de Corinto, hace parte de una emisora comunitaria étnica que es NASA Estéreo y llevaba acompañando procesos de la liberación de la Madre Tierra con una cámara evidente que lo hacía, se reconocía como periodista, aunque no estuviera, digamos, con un chaleco de prensa ni ninguna prenda que así lo mostrara, pero sí sus herramientas, y no era el único comunicador que estaba ese día, aunque de NASA Estéreo sí salió muy temprano cuando supo que sucedía esto en los predios cercanos a Corinto, a cubrir, como hubiéramos hecho tal vez cualquiera de nosotros, si está en un medio de comunicación cerca a un territorio que es de su cobertura. Y ese día, junto con él, pues son heridos de muerte 2, un comunero y él, y otras personas también quedan heridas, y ese es el proceso que sigue 3 años después en la impunidad. Como ese caso, son 95% de los casos de periodistas asesinados que no han tenido ninguna resolución de justicia, lo que hace todavía más complejo esto y el histórico en el país, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la FLIP por acompañar los casos y tratar de que, a pesar de los años, se siga en el proceso de procurar justicia. Hablemos un poco de cómo contribuye este documental a eso. Vamos a llegar al sonido y a las balas, vamos lentamente hacia allá. ¿Cómo creen que esto ayuda en el proceso propio del caso? Pues definitivamente como cada uno da más indicios de lo que pasó, que eso era algo que no había sucedido o que hasta el momento no habíamos visto. Pero una cosa que tú mencionabas antes es también como que el video ayuda a mostrar exactamente, el video lo construimos en gran parte con material que él grabó ese día. Entonces, como al usar ese material de su cámara y como de su trabajo periodístico, pues es como un relato en primera persona también de todo lo que sucedió, ¿no? Queda como en evidencia todo lo que él está viendo, esa tensión. Y pues es como el material de la víctima. Entonces yo creo que eso es muy importante en el caso y es un material que al final aporta como la perspectiva de lo que sucedió desde el punto de vista de Abelardo. Sí, y yo creo que también es una forma como de darle un poquito de eco a lo que pasa como en el territorio, digamos, como decimos, muy desde el centro del país. Pero digamos, hay todo esto del tejido de comunicación y todos los procesos de comunicación que hay en el Cauca también son procesos que llevan un montón de tiempo denunciando este tipo de violencias y haciendo este tipo de cubrimiento y exponiéndose a un montón de peligros. Entonces, el hecho también de habernos podido sumar y ayudar un poco como a darle más plataforma y un poco más de eco a esto, es también una forma como de reivindicar lo que ya vienen haciendo como hace tiempo comunicadores indígenas también en el territorio. Y yo creo que hay una cosa chévere y es, o pues interesante, y es, ahora tú decías como que los videos se ven como una caminata que en principio parece como algo, pues que no se siente esa tensión, pero cuando uno empieza a ver como todos los videos y a juntarlos,
esa tensión se siente mucho más y ya empiezas a sentir como esa relación que en ese momento se estaba dando entre los militares, entre la comunidad. Y creo que el video también aporta un poco en que, pues, lo primero es mostrar un poco la historia de Abelardo y su vida y lo que pasó, pero la segunda importancia yo creo que es como dar un poquito o mostrar un poquito esa tensión que se ve en el Cauca, que a veces solo con un video pues no es tan evidente. Decían que la mayoría de los videos son de la cámara de Abelardo. ¿Los otros? De la comunidad indígena que estaba alrededor grabando. Celulares, sí. De pronto también otro con una cámara un poquito más profesional, pero sí de la comunidad. Todos. Ya hay un proceso como de buscar también, porque gran parte de ese material a veces no llega como a los, digamos, grandes medios, sino que llega al del momento en que la bala impacta a Abelardo. Entonces hay un trabajo de búsqueda de muchos medios regionales que se hacen como un trabajo también de cubrir estas cosas y uno empieza a encontrar fragmentos de lo que pasó ese día en esos medios. Entonces eso es chévere porque también articula como las personas que tratan de hacer este trabajo como de reconstrucción, pues con el material que han recogido diferentes medios de otras personas o eso. Muy bien, pues vamos a seguir analizando lo que lograron reconstruir en este video y que además de la imagen aporta mucho por su análisis del sonido, que creo que en términos de formato es algo de lo que nos deberíamos detener y escuchar cómo lo lograron y también los expertos en esa técnica que lograron descifrar a partir de la escucha de las balas y de las armas usadas ese día. De eso conversamos en el próximo bloque, pero antes vamos a una corta pausa y ya regresamos. Seguimos en el medio, hablando de este trabajo periodístico que reconstruye lo sucedido en el Cauca el día que el comunicador indígena Abelardo Liz fue asesinado. Vamos a hablar un poco más del formato, porque esto no solo tiene un valor por la investigación y la reconstrucción de los hechos en el proceso, digamos, de justicia que se lleva a cabo en el caso, sino también en el formato y en la manera como puede llegar a abrir las preguntas o las conclusiones a las que llega el trabajo, que tiene una duración de 14 minutos que ustedes deberían ir a ver a YouTube completo, pero que aquí estamos segmentando para poder escuchar a quienes estuvieron detrás de su creación. Veíamos en el bloque anterior cómo es un espacio complejo, es un territorio en el que hay distintos actores que pareciera que están allí o se encuentran de manera fortuita en un espacio rural, pero que rápidamente la escena cambia a un combate en el que hoy en día es difícil saber con precisión quién disparó, cuándo y qué fue lo que sucedió. Veamos un poco el terreno de nuevo, ayudándonos de las imágenes de apoyo del documental para entender por qué este en particular hizo un análisis del sonido. 070 y Bellingcat analizaron 118 videos de la jornada y 16 grabados en los 67 segundos que duró el tiroteo, y los sincronizaron a partir del sonido de los proyectiles. Esta alianza consultó a dos expertos en audio forense, Steven Beck y el doctor Robert Maher. Su análisis de audio de este material ofrece más detalles de lo que no se puede ver en los videos para entender qué pasó en ese minuto. La versión del ejército es que dispararon en respuesta al fuego enemigo, pero el análisis sonoro muestra que el ejército probablemente inició el tiroteo. Los primeros disparos que se escuchan en este video corresponden a una ametralladora M60, seguida por disparos de fusil Galil. Así lo evidencia el análisis de Steven Beck, que asegura que la frecuencia de las ondas sonoras de los tiros corresponde a este tipo de armas. El expediente del caso y la evidencia en video muestran que, en efecto, entre las armas que portaba el pelotón había ametralladoras M60 y fusiles Galil. En medio del tiroteo, el resto del pelotón logra cruzar. En ningún video se ve al ejército buscar refugio ante el supuesto ataque.
Segundos después, este video grabado por la cámara de Abelardo muestra por lo menos 3 soldados disparando hacia el piso, muy cerca de donde están los indígenas. Mientras disparan, se alejan del camino. Estas imágenes contradicen la versión de los soldados, quienes afirman que no dispararon contra los indígenas ni realizaron disparos disuasorios. Unos 25 segundos después de haber iniciado el tiroteo, se escucha a miembros de la comunidad indígena gritar que alguien resultó herido. Según el expediente del caso, 3 personas, Abelardo Liz, José Ernesto Rivera y Julio César Tumbo, fueron alcanzados por balas ese día, aunque solo el último sobrevivió. En este momento, Abelardo y Julio César están ilesos acá, atentos al pelotón Águila que se aleja del camino, por lo que probablemente la persona impactada es José Ernesto Rivera, pero se necesitan investigaciones adicionales para confirmarlo. Hablemos un poquito más de ese análisis del sonido y lo que llaman ahí el espectrograma del audio, que no es una forma de investigar periodísticamente que sea tan común. De pronto forense sí, pero nosotros no tanto. Para nosotros también, pues como que este video y esta investigación fue como la primera vez que usábamos ese análisis sonoro. Y también empezamos a entender todo esto que ahí contamos de las balas supersónicas y cómo funciona. Definitivamente, digamos que antes la parte visual de los videos uno podía empezar a identificar cosas sin tener como una experiencia pues, de mucho tiempo, pero el sonido sí es una cosa como muy particular que ya lo tienen que ver como personas que han dedicado su vida a ver eso. Y por eso ellos solo con el sonido pues ya podían identificar un patrón que identifica un tipo de arma o el calibre. Entonces, pues lo interesante fue encontrar también esos expertos que estaban dispuestos como a revisar todo este material y como brindar como su análisis. Sí, yo creo que lo que ha sido muy chévere también como el proceso, como de este tipo de investigaciones en 070 es que nos hemos nutrido también un montón del como conocimiento compartido de otros colegas, que pues este video lo hicimos con Bellingcat, que ellos, digamos, han hecho ya esto por lo menos 2 veces, como en otros asesinatos, como en otras partes del mundo, y han investigado el sonido. Entonces, también fue muy interesante como estar acompañados de ellos, ver que solo la evidencia visual no era suficiente y también pues nutrirse de la experiencia de ellos, como el sonido puede dar pistas y conocemos a estas personas y lo podemos hacer así. Entonces, como que ha sido también valioso como ese compartir de saberes entre colegas, ¿no? Como que de ahí también hemos aprendido un montón lo que hacemos y de ahí pues este resultado. Porque no hemos dicho quiénes son Bellingcat. Bellingcat es una organización en la que trabajan investigadores, periodistas y también otras disciplinas como estas que acabamos de nombrar acá, que necesitan habilidades específicas para analizar imágenes de fuente abierta, de código abierto, sonido y otras porque son expertos en investigaciones difíciles en muchas partes del mundo, están en más de 20 países, han hecho proyectos en los últimos, digamos, 10 o 15 años. Son organizaciones nuevas que también gracias a avances en la tecnología son capaces de reconstruir, como lo hicieron también de la mano de 070 para el caso de Dylan Cruz, y lo han hecho con otras, y parecido, digamos, al trabajo que hace Forensic Architecture, de quienes hablamos en el episodio anterior de En el Medio a propósito del Palacio de Justicia, que es traerlo periodístico o llevarlo periodístico a otro análisis que puede incluir maquetas, que puede incluir sonido, que puede incluir, ¿no? Tratar de fragmentar la evidencia para encontrar más, ¿no? Para hallar más, para tratar de llegar a otras miradas o a otras conclusiones. Veamos un poco más del análisis del sonido en la siguiente nota. Mientras los soldados se retiraban, la balacera se redujo y estos 3 videos registran 11 disparos que, según los expertos, provienen de un lugar distinto al que ocupaban los soldados, que están acá y acá. Los expertos pudieron identificar que estos 11 tiros y otros disparados ese día corresponden a balas supersónicas. Estas balas dejan 2 sonidos distintivos, un crack cuando pasan cerca del oyente y luego el estallido de la pólvora cuando la bala sale del arma. Este segundo sonido llega después porque la bala viaja más rápido que el sonido. Los expertos en audio forense calcularon la ubicación del posible tirador midiendo la diferencia de tiempo entre estos 2 sonidos.
Al triangular la información de los 3 videos que captaron estos 11 disparos, los expertos estiman que el tirador estaba aproximadamente aquí, en el sector donde estaba concentrado un grupo de indígenas. La data también parece indicar que estos 11 disparos fueron ejecutados hacia el área donde se encontraba Abelardo o el ejército, pero no hacia las montañas. Por eso no se puede descartar que haya habido un intercambio de disparos. Sin embargo, no hay evidencia visual de dónde provienen los tiros, tampoco de que alguien dentro del grupo de indígenas estuviera armado. Sin este material que complemente el sonido de las balas, es imposible saber quién disparó. No pudieron llegar a ninguna conclusión, o al menos eso dice el audio, a pesar de esta reconstrucción que hemos dicho detallada de esos 60 y tantos segundos de un combate. ¿Cómo fue la reacción también del equipo al llegar a esa conclusión? No siempre se puede llegar a la verdad. Pues digamos que esto es un proceso en el que uno tiene que aceptar también como los límites de las herramientas y de los análisis. Y como una pregunta que siempre salía era ¿por qué podemos identificar la distancia de estos 11 tiros o de los tiros iniciales o de los tiros que vienen desde las montañas, pero no la distancia cuando la bala impacta a Abelardo? Y simplemente como en el momento en que nos dimos cuenta que es como hay tanto ruido y está sonando tantas cosas que ya es imposible sacar una conclusión, pues también ya es una cosa que se sale totalmente de nuestras manos, y creo que simplemente como entendiendo que podíamos aportar, mostrando ahí esta información adicional para que, digamos, las autoridades a las que les corresponde hacer la investigación o continuarla, pues ya sepan que esto fue lo que nosotros encontramos, pues creo que ya uno siente como que pudo aportar algo en la historia. Sí, yo creo que esa también es como la constante frustración también a veces como periodistas, ¿no? Que uno quiere como llegar a algo súper contundente y decir como lo que pasó fue esto. Sí, lo descubrí. Exacto. Scooby-Doo. Y total, y eso pues muchas veces no se puede, y tampoco, digamos, es lo que decía Diego, como tampoco es la competencia del periodismo, o sea, en últimas quien tiene que decir lo que pasó fue el responsable fue pues es la fiscalía, son las autoridades. Uno, digamos, sí tiene como esa pretensión de lograrlo, pero pues es la constante terapia de, ok, ¿qué puedo decir? Y con esto ya está bien, y esto es lo que podemos decir, y esta es la verdad que encontramos, y pues hasta ahí llegamos. Sin embargo, esa verdad que no es concluyente a un responsable, pero sí a lo sucedido, o que aporta elementos a lo sucedido, se enfrenta a versiones anteriores donde la fuerza pública había dicho que no había disparado. Es decir, sí logra comprobar algunas cosas, o por lo menos pone evidencia que dice, bueno, pues saquen conclusiones a la versión entregada a la fiscalía, pues aquí hay un pedazo de video que dice que ustedes sí dispararon, señores, ahí se ve, o que ustedes estaban armados con algo, ¿no? Sí le da más elementos. ¿Eso ha sido de valor para, por ejemplo, el grupo de comunicadores que han estado detrás también de apoyar esta investigación? Pues, ¿O familiares de Abelardo? Sí, yo creo que en definitiva, o sea, de nuevo, uno tiene como estas grandes pretensiones de lograr grandes hallazgos y grandes verdades, pero en medio de eso también a veces uno ignora que los pequeños detalles son valiosos, como eso, poder decir que, como sale al principio del video, el entonces teniente coronel, si no estoy mal en el título, de ese batallón dice: el ejército nunca accionó sus armas contra la comunidad. Solo poder tener un video en el que claramente se ven los soldados apuntar y disparar muy cerca a los pies de los indígenas presentes es como, ya con eso podemos decir que esta declaración pues no es cierta, y eso ya pues es valioso. Pero pues sí, no sé, es como ir ganando pequeñas como batallas. Sí, y yo siento que igual ahí pues es como todo el tiempo el equipo fue consciente que el rol o el trabajo del periodismo es mostrar los hechos, como lo que encontramos, y lo que dice Tania, pues hasta ahí llega lo que podemos hacer, y trabajamos en esto 1 año y medio y analizando y viendo todos los videos 1000 veces todos los días. Esto fue lo que encontramos, pero creo que entender que el rol del periodismo es simplemente como mostrar las cosas que uno encuentra y la evidencia, y decir lo que tú decías, como saquen sus conclusiones, esto fue lo que nosotros encontramos, pues creo que eso lo ayuda a uno también como a dejar esas pretensiones de tratar de resolver todo, y sí. Porque además de no muchos asesinatos de periodistas en general,
hay trabajos como estos detrás. Es decir, ni siquiera los procesos mismos de la justicia llegan a ser así de detallados y mucho menos a conocer nosotros eso. Son varios los comunicadores indígenas asesinados en Colombia en los últimos años, entre mujeres y hombres, y del único que hay una reconstrucción como esta es del caso de Abelardo Liz. No porque sea más importante que los demás, solo que por un asunto casi que de contexto, pues la Fundación para la Libertad de Prensa toma su caso y acompaña ahora la búsqueda de justicia que lleva su familia y sus colegas, y eso lo ha hecho un poco más visible en medio de la invisibilidad, porque probablemente muchas personas que esto están viendo no sabían que él había muerto hace 3 años en un suceso como este, porque son muchas las personas que mueren en liberaciones de la Madre Tierra o en enfrentamientos en Corinto históricamente o en los terrenos municipios rurales del departamento del Cauca. Entonces esto al final sí, al menos nos deja ver cómo un paso de un batallón, algo que puede ser rutinario, caminar por esas tierras o ir a tratar de ocuparlas para presionar a los ingenios, pues puede terminar en un desenlace fatal que no siempre se convierte en noticia. ¿Qué saben de las reacciones o de la Fiscalía o de la Fuerza Pública? ¿Contribuyeron? ¿Fueron testimonios que pudieron ser sumados? ¿O esto se construyó solo con archivo? Pues el video está construido solo con archivo. Nosotros lo que hicimos fue, se enviaron 2 derechos de petición al batallón, como contándoles un poco lo que habíamos encontrado y pidiéndoles, pues haciéndoles unas preguntas para entender un poco, a ver si ellos ya habían hecho como la investigación sobre si había faltas disciplinarias, habían encontrado más cosas. Y la respuesta pues también está en el video, pero fue muy, pues uno siente igual que es muy cortante, ¿no? No hay como una comunicación para realmente tratar de entender qué pasó, y sí, es como que se siente en una pared cuando uno trata como de interpelarlos. Sí, digamos, la respuesta sistemática del ejército fue como, esto ya lo investigamos en ese momento, no encontramos fallas de parte de ningún soldado. Disipas todas las dudas. Exacto. Entonces, pues de parte de ellos no hubo, y digamos, sí, no, y de la Fiscalía igual, digamos, fue como este proceso ya se está investigando y pues hasta ahí. Entonces, eso fue todo. O sea que los 14 minutos son construidos más con un material que con testimonios, que eso también lo hace una pieza distinta. Estamos mucho más acostumbrados como a ir a buscar un micrófono, como alguien que nos diga qué sucedió y construir a partir de su voz lo sucedido. Aquí es a partir de la evidencia que, si bien hay videos que yo decía pues se ven como tranquilos, hay otros que son un absoluto desmadre, que se voltea hasta la cámara y en el que uno no entiende ni, ¿no?, qué está pasando en segundos, para poder de ahí, ¿no?, verlo una y otra vez. Me imagino que fue un ejercicio enloquecedor, una y otra vez el mismo pasto largo, la misma imagen que no es clara, quién está detrás del matorral, de lo que está allí. Vamos a seguir hablando de la pieza periodística, del trabajo periodístico y de algo que no hemos mencionado, y es la bala, ¿no?, la bala de Abelardo. ¿Qué pasó? ¿Qué se encontró? El análisis que se hizo balístico y pues cómo aportó eso a la investigación periodística y a pensar además si son estos los formatos hacia los que camina una suerte de periodismo digital que sigue mutando y transformándose. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos en el medio, estamos hablando del caso de Abelardo Liz, de su asesinato en el año 2020 y cómo un trabajo periodístico busca dar más pistas sobre lo sucedido al tiempo que muestra la innovación en el formato, en el lenguaje y en la manera como hablar de censura y hablar de libertad de expresión también es una forma de hacer periodismo hoy sobre el mismo campo, sobre el mismo sector que nos interpela. Hablemos un poco de la bala de Abelardo. Ya hicimos un recorrido por la triangulación del terreno, por lo que el trabajo periodístico muestra, y es la ubicación de los actores y los distintos actores presentes ese día. Finalmente es impactado Abelardo, también unos de sus colegas,
pero ¿qué se pudo encontrar en su bala? Pues de la bala lo que se logró encontrar es que coincide con el tipo de armas que llevaba el ejército, pero digamos no tiene suficientes como características que dejan cuando son disparadas como para que se pueda concluir si la disparó efectivamente uno de los fusiles que tenía el ejército. Entonces coincide con ese tipo de armas, pero no necesariamente, o sea, no es claro que perteneciera a uno de los soldados. Entonces eso es, pues hay que también aceptar lo que hablamos ahorita, como los límites, y eso fue lo que se pudo concluir. Digamos que la trayectoria de la bala en el cuerpo de Abelardo y de dónde sale, pues lo podemos entender también por la cámara de él y como hacia dónde está grabando y todo lo que tenemos ya como de esa reconstrucción. Y el movimiento de la bala en su cuerpo, pues también como que entendemos un poco cómo vino y por qué entró de esa manera, pero también una cosa que hemos aprendido es que las balas y el cuerpo es una cosa como que tiene muchas variables, que es muy difícil sacar como conclusiones puntuales de pasó por esto y esto y esto. Entonces, digamos que nosotros pusimos en la reconstrucción y en la investigación todo lo que logramos encontrar sobre la bala. Pero la bala pues da como también unos indicios, pero como que es muy abierta, también deja muchas preguntas. Creo que eso me queda a mí con la bala, ¿no? Sí, igual sí creo que, digamos, esto, como el análisis que menciona Diego, como de hacia dónde apuntaba la cámara de Abelardo, que ahí también hay como toda una experticia de Carlos, que fue el colega de Bellingcat con el que trabajamos, que es pues impresionante lo que puede hacer. Y sí, lo que permite como saber el ángulo de la cámara y la entrada de la bala es que claramente sí hay una zona de la que vino ese disparo y que en esa zona el único actor armado que se ve es el ejército y se ve claramente, o sea, si ven el video, se ven los soldados de lejos en la misma dirección en la que pudo haber venido la bala. El ejército sí ha sido como muy, o pues en todo el material que vimos y cuando lo consultamos, ellos nunca se refirieron exactamente a quién creían que podía ser el responsable de la muerte de Abelardo, como que sobre eso nunca se pronunciaron y eran muy enfáticos en decir, había disidencias, disparamos contra las disidencias, y pues en últimas es como lo que encontramos es que, claro, hay unos disparos que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero esa versión del ejército de las disidencias no se sostiene como de la manera en que ellos la cuentan y pues en últimas el disparo parece venir más de su lado que de otra parte de donde decían que estaban las disidencias. Claro, todas las conclusiones son como parece, podemos como concluir que, pero claro, ese como el examen último que es el informe o el análisis de balística en que la bala puede corresponder con un fusil, eso pues ya es de las autoridades y eso no, digamos, no tenía conclusiones muy contundentes. Porque además, no sé si es el cine o si es ahí o qué, pero las balas normalmente, claro, están marcadas, las balas de las fuerzas públicas, entonces encontrar muchas veces la bala es lo más importante porque claro, ahí puede estar la respuesta y vamos a ver que no siempre. No siempre es así, a pesar de que le haya quedado en el cuerpo, a veces se pierden estas balas en el territorio. Fueron muchas las visitas que hizo la FLIP, ustedes participaron de una, pero incluso la misma comunidad al lugar para tratar de recoger evidencia en un tierrero por el que pasaron todos estos actores y por el que, por supuesto, años después también pues mucho ha pasado por ahí para poder tratar de recuperar algo más de ese lugar. Vamos a ver un pedazo de la conclusión, también de la reacción de la fuerza pública frente al caso de Abelardo para cerrar y pensar en estos formatos de innovación. El comunicador indígena Abelardo Liz, el comunero indígena José Ernesto Rivera y Julio César Tumbo, que fue capturado en el hospital acusado de invasión de tierras y no ha sido condenado. No hay registro de soldados heridos con armas blancas ni armas de fuego durante los eventos analizados por 070 y Bellingcat. En respuesta a un pedido de información pública hecha por esta alianza periodística al ejército, el comandante del batallón de alta montaña número 8, teniente coronel Jorge Armando Rojas, aseguró que la indagación disciplinaria sobre lo ocurrido ese día, adelantada por el mismo batallón, ya se archivó, pues no encontraron pruebas de faltas disciplinarias de parte de los soldados. En cambio, asegura que las labores de la policía y el ejército
fueron interrumpidas por grupos armados ilegales que realizaron flagrantes violaciones en contra del VIH y los derechos humanos al disparar contra las tropas y la población civil. 3 años después, el caso no muestra avances sustanciales en la Fiscalía General de la Nación, que tiene buena parte de la evidencia en video y de los testimonios que analizó este equipo periodístico. Hoy la evidencia forense del caso parece limitarse a unos 19 casquillos, a pesar de que el ruido de las balas registró un número mucho mayor de disparos durante el incidente. Eso es parte del final del documental que de nuevo pueden ir y buscar en YouTube. Está en el canal de 070, pero también el de la Liga contra el Silencio, y ahí pueden verlo de corrido, además de escuchar aquí parte de lo que han dicho, una parte de su equipo, quiero decir, lo que han dicho parte del equipo periodístico que participó de esto. ¿Quiénes más hicieron parte del trabajo? Pues de Bellingcat había un investigador principal. Sabemos que también desde Bellingcat había una editora que estaba revisando también todo lo que estábamos haciendo. En 070 pues siento que en diferentes momentos gran parte del equipo estuvo involucrado, como en muchos momentos, porque hacer una reconstrucción de este tipo tiene como muchas necesidades técnicas, pero también periodísticas, editoriales, entonces como que todos, en algún momento todo el equipo le puso el ojo por un rato. Entonces era sí, como que era un equipo que se movía mucho. Y sobre los tiempos, Tania, decían, es más de 1 año y medio. Al periodismo se le pide ser un poco más rápido en sus reacciones, hay veces se puede, y toca hacerlo en registros muy cortos y muy simples muchas veces de la realidad, porque es un registro. Un noticiero tiene una nota de 1 minuto y medio que cuenta un suceso que puede ser, ayer murió en el Cauca un comunicador y eso de pronto pasó por alguna televisión local, ¿no? En agosto del 2020, pero luego hay otros momentos para hacer un periodismo más frío, que en este caso puede tomar más de 1 año. ¿Cómo fue la extensión de la investigación? Sí. No, de hecho fue súper frustrante porque nosotros jurábamos que lo íbamos a sacar en 3 meses. Y además porque ya veníamos también de pues, estas otras investigaciones como la de Dylan Cruz que mencionabas y como ya teníamos cierta cancha, digamos, con analizar imágenes y poder sacar conclusiones. Y luego, pues el gran reto de esta investigación fue como no se ve mucho y era lo que tú decías, también es un terreno. No sé, nosotros veníamos de investigaciones en escenarios urbanos, en escenarios de Bogotá, donde es muy claro que la calle no sé qué, pero aquí pues es un terreno verde en el que no hay mucha forma como de concluir lo que para nosotros era ya, digamos, fácil, entre comillas, concluir. Y luego entonces aquí, pues como después de ver todas estas dificultades y cuando empezamos con lo del sonido fue como, juepucha, ya esto es otra cosa, y pues ahí uno también depende un montón como pues de los expertos de buena voluntad que vienen a ayudar, ¿no? Porque ya no es como eso, contar la noticia o contar cómo vimos esto, sino también es como que se escucha y pues no tenemos ningún entrenamiento de escuchar balas, como de esta forma en que los expertos dicen como, ah, sí, eso es un fusil Galil, no sé qué. Entonces, también depende un montón como de los tiempos de estos otros expertos que se articulan como con la investigación y pues en últimas es alguien que estás como, por favor, ayúdame a entender esto, bueno, y luego vendrá la respuesta cuando llegue. Entonces, digamos que sí fue un reto en términos de conciliarse con los tiempos, porque inevitablemente creo que como periodistas también tenemos afán constante, ¿no? Como que queremos pues poderlo decir lo más pronto posible. Aquí fue como, no, hay que esperar la experticia y sus tiempos. Entonces, pues sí, fue un reto, pero pues aprendimos a ser pacientes. Hablen de un trabajo colectivo, de una construcción que incluyó a diferentes personas. Hablemos ahora de la audiencia, cómo lo ha recibido. Esto fue publicado recientemente, muy recientemente. ¿Qué ha pasado desde que lo pusieron a circular por canales digitales? Pues la historia, yo creo que va bien, la gente que la ha visto nos ha hecho buenos comentarios y creo que eso pues también lo ayuda a uno después de un proceso de 1 año y medio en el que uno cuando llega al final está como muy cargado ya sobre la historia, como ver que la gente tiene unos comentarios positivos, que le parece que estamos aportando de alguna manera algo, siempre es como gratificante. También pasa que estamos en un momento en que la gente como que ya está bajando
su atención como a las cosas por el mes en el que estamos y todo eso. Y eso yo creo que ha tenido un pequeño impacto, pero en general creo que ha sido chévere y la gente lo ha recibido bien. Sí, y creo que para el equipo también, como uno de los impactos más importantes es pues cómo lo reciben en Corinto, ¿no? Y pues lo que hemos sabido es que ha tenido como buen recibimiento, lo quieren replicar también en el tejido de comunicaciones de Corinto. Y pues es eso, ¿no? Como que en últimas ellos que guardaron como el archivo, que se han preocupado tanto por la historia, como que lo que nos importa también es que pues sea un producto con el que se sientan, no sé, representados y que les ayude de alguna forma como, pues no sé, alcanzar alguna justicia que pues hasta hoy no ha pasado. Que puede ser por ahora la justicia, la visibilidad, ¿no? Al menos de que aquí estemos hablando del caso de Abelardo y que su proceso de justicia ojalá, ¿no?, llegue a algún lugar que sea digno para su familia, para su entorno, ojalá con el responsable de su muerte, pero sino al menos con un panorama más esclarecedor de lo que sucedió y que no se quede en los grises del discurso de disidencias, porque al final creo que lo que uno ve cuando repite el documental, yo lo hice para armar este programa, es si es la población civil o si son las disidencias las que está ahí, al final es la gente está en la mitad de un combate o de un encuentro entre fuerzas que están armadas, en la mitad de un terreno, y la gente que está caminando por ahí o pasando pues por ahí, y así en minutos cambia el escenario y puede, ¿no?, virar completamente en un territorio del que realmente no sabemos tanto, ¿no? El Cauca en todas sus complejidades, con sus más de 10 pueblos indígenas distintos y sus tensiones de poder que hemos por los lados hablado aquí, lo hace un territorio seguramente susceptible de muchas investigaciones periodísticas, ¿no? De llegar a ese terreno y decir, bueno, vamos a contar lo que está sucediendo acá, tratar de entender realmente cuáles son los grupos armados que están allí y también incluso hasta la seguridad privada de los ingenios. Todo esto son actores armados en un lugar como ese. Pero volvamos al periodismo y volvamos a la censura. En su investigación les dijeron de alguna manera cuál fue el impacto de la muerte de Abelardo. Hemos dicho en esta mesa más de una vez que cuando matan a un periodista perdemos todos. Pierdes familia, pierde por supuesto un dolor que es individual y familiar, pero pierde la información y pierde la ciudadanía, que incluso nos incluye a nosotros en Bogotá, porque se apaga una voz y eso tiene también un efecto silenciador en sus colegas, que pues a la próxima liberación de la madre tierra, pues fue pucha, hay que ir con más cuidado porque salir con la cámara me puede costar la vida. ¿Saben de ese impacto censurador? ¿Pudieron en la investigación escuchar algo de esto? Sí, pues de hecho, como cada vez que pasa esto con un periodista, un asesinato de un periodista no solo es un golpe para sus familiares, es un golpe para la comunidad y es un gran golpe también para el tejido de comunicación al que pertenecen. Una comunicadora muy joven además, con la que estuvimos muy en contacto y que nos ayudó mucho en esta historia, ella contaba que después del asesinato de Abelardo queda como una sombra de miedo que pues es súper... sí, restringe completamente como el ejercicio periodístico o pues de comunicación del resto de sus colegas. Ella pues nos contó que después del asesinato, digamos que empiezan todos estos relatos y rumores de van a venir a la emisora, se van a llevar cosas, que también hubo como todo un ejercicio de parte de los colegas de Abelardo de guardar sus videos, de sacarlos también de la emisora, de tener copias, de meterlos como en cuenta USB, y pues un tiempo también donde el ejercicio de información pues disminuye porque está como priorizada la seguridad, ¿no? Y ella lo que contaba es que los días siguientes fue la Guardia Indígena también la que estuvo muy pendiente de ellos y estuvo como en el lugar donde queda la emisora, pues porque no sabían qué podía pasar y digamos que sí, también hay retaliaciones después de que pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, en definitiva es un golpe como muy duro para el ejercicio periodístico, además del golpe a la familia y a la comunidad, pues de perder una persona. ¿Algo más?
Y por último, ese golpe de censura o esa sombra que pega, este tipo de investigaciones, ¿creen que puede ayudar a que se hagan cosas distintas sobre temas como este? Hemos dicho que difícil es, incluso en este espacio, hablar de libertad de expresión todo el tiempo, de asesinato a periodistas, a pesar que somos uno de los países con mayor violencia y que registra siempre un lugar no honoroso de riesgo para ejercer este oficio. A veces parecemos ocuparnos poco los periodistas de revisar qué está pasando, porque pues toca atender todas las otras agendas urgentes, que es cubrir los otros sectores y mucho menos cubrirnos a nosotros mismos. Con los trabajos que han hecho con organizaciones como Bellingcat, no solo el de Abelardo, sino los otros que nombramos, que pueden ir a verlos también a 070, hemos nombrado aquí el de Dylan Cruz, pero creo que también es muy interesante el de la cárcel, la reconstrucción de lo que sucedió en esa noche en Bogotá, y el de Abelardo Liz. ¿Qué mensaje final les queda de la innovación periodística y de revisar un poco más el sector? Pues yo creo que es que siempre hay como esta idea de salir a la calle y lo que tú decías, ir con el micrófono, ir a buscar esas imágenes, pero algo que hemos aprendido y que ha sido un poco como algo que 070 ha implementado es tratar de cubrir historias con las cosas que encontramos en internet y que la gente es la que graba, porque eso también le da como otro tono a la historia, es como realmente lo que las personas vivieron. Entonces, como en ese proceso de entender que no necesariamente siempre tenemos que ir a la calle para entender las cosas que pasan, como que empezando a buscar todas las perspectivas de las personas que grabaron audio o video, pues hemos logrado entender que hay otras formas de contar historias, y como 070 hace parte también como de estos procesos educativos por estar dentro de una universidad, también hemos notado que hay parte, digamos, de los estudiantes que quieren aprender esto porque les interesa y ven en estas formas de construir videos una nueva propuesta del periodismo, y eso ha sido muy interesante. Sí, creo que uniéndome a lo que dice Diego, también este tipo de formatos pues responde a lo que es el contexto actual, ¿no? Y es como, pues ahora todo el mundo tiene una cámara, entonces ya se están creando insumos de las historias y ya no es como el papel del periodista que pues, o sea, sigue habiendo, pero es cada vez menos solicitado donde hay muchas cámaras que esté ahí, que vaya y que muestre, porque ya hay gente mostrándolo. Es más el deber del periodista llegar como y organizar el ruido que ya navega como virtualmente. Y respecto al impacto, pues no sé, como que siento que obviamente uno, o yo por lo menos tengo como este impulso de ser súper optimista y decir como esto va a tener un impacto porque tiene visibilidad, pero eso siempre es bastante más lento de lo que uno quisiera que fuera. Yo creo que igual, por ejemplo, en el caso de Dylan Cruz, es como una muestra igual de que esto tiene algún impacto. En el caso del video también que hizo 070, ha servido de alguna forma para su avance, para el avance del caso ante la justicia. Y pues así, como que uno va dejando pequeñas cositas que de pronto sirven y a veces sirven y ojalá sirvan. Seguro que sí. A los dos, gracias por hacer parte de Mesa Capital, siendo además el último en el medio. Hasta un próximo aviso. Me despido agradeciéndoles estar aquí. Hablar de libertad de expresión no es fácil, de las distintas caras de la censura, y ha sido pues todo un honor poderlo hacer en la televisión pública, donde es el lugar, creo yo, para tener este tipo de conversaciones. Gracias por su sintonía, gracias a los dos por haber venido. Gracias por invitarnos.